Muy bien, en este video aprenderemos las cuatro formas de representar una función, ¿sí? Número uno tenemos verbalmente, o sea, por descripción en palabras. Número dos, algebraicamente, es decir, por una fórmula explícita. Visualmente, por una gráfica. Y numéricamente, por una tabla de valores. Entonces, como por ejemplo, ¿sí? Podría ser lo siguiente. Para convertir de kilómetros a metros, ¿sí? Se multiplican los kilómetros o km por 1000, ¿sí? Entonces ahí tenemos fácilmente verbalmente. ¿Cómo sería una en forma algebraica? Sería em, lo siguiente, sería metros, está en función de los kilómetros, sería igual a 1000 K, por ejemplo, o 1000X, no, 1000K, KM, ¿sí? Entonces esta es una forma de expresarlo algebraicamente. Visualmente o por una gráfica, pues podría ser que tenemos nuestra gráfica de esta forma. Se elige, en este tenemos acá los metros. Vamos a ver, acá tenemos los metros y acá los kilómetros. Más o menos viene siendo nuestra gráfica de esta forma. Vamos a ponerlo con otro color, un color más azul, de esta forma. Entonces cuando aquí tenemos un kilómetro, acá va a ser 1000, ¿sí? Acá cuando tenemos, pongamos un más, 5 kilómetros, dijimos que este va a ser el eje de los kilómetros. Por acá pues vamos a tener 5000, ¿sí? Entonces esta es una forma de expresarlo visualmente. Numéricamente, por medio de una tabla, ¿sí? Sería de la siguiente forma. Tenemos entonces nuestra tabla acá. Acá sería entonces, acá sería arriba, serían los kilómetros, y acá los metros. Entonces cuando tenemos un kilómetro, 2, 3, y bueno, acá sería cuando sería un kilómetro sería 1000 metros, cuando 2 kilómetros, 2000 metros, 3000 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces noten esta forma de poder representar eh, una, una función, son las cuatro formas. Muy bien, otro ejemplo lo vamos a tomar del libro de Stewart. Sí, acá tenemos el ejemplo número 7. Dice representar una función verbal, algebraica, numérica y gráficamente. Dice sea f de c la temperatura Fahrenheit correspondiente a la temperatura Celsius C. Así, f es la función que convierte entradas Celsius en salidas Fahrenheit. El cuadro citado, líneas antes de la descripción verbal de esta función, encuentre formas de representar esta función. Inciso A, algebraicamente, o sea, usando una fórmula. Inciso B, numéricamente. Y C, visualmente. Muy bien, tenemos entonces el inciso A. Dice, la descripción verbal nos dice lo primero que debemos multiplicar la entrada C por 9 quintos y luego sumar 32 al resultado. Entonces aquí también noten ustedes de que está algebraicamente f de c, o sea, esta función depende de los grados Celsius, o sea que debemos de sustituir acá. Entonces esta es la forma algebraica. Luego el inciso B dice, usamos la fórmula algebraica f para encontrar la parte A para construir una tabla de valores. Lo que sucedió acá, pues se sustituyeron diferentes valores. Estos valores que tenemos acá, pues fueron tomados al azar, ¿sí? O sea, son cualquier valor. Fueron sustituidos el menos 10, 0, 10, 20, 30, ¿verdad? Entonces se sustituyeron en esta función. Y entonces cuando sustituyeron menos 10, ustedes recuerdan de que para poder comprobarlo, ustedes pueden ver el video de evaluación de una función. Entonces así es como se obtuvieron estos resultados. Cuando se sustituyó menos 10,
Resultó 14, 0, 32, 10, 50, 20, 68, 30, 86 y 40, 104. Entonces, esta es una tabla de valores, sería numéricamente. Y por último, visualmente, usando una gráfica. Acá tenemos la gráfica. Dice, usamos los puntos tabulados de la parte B, o sea, estos que tenemos acá, para ayudarnos a trazar la gráfica de esta función. Básicamente, acá lo que pasó es de que con estos puntos que tenemos acá, formaron pares de coordenadas x y y, o sea, x sería menos 10 y y 14. Entonces formaron varios puntos y los ubicaron en el plano cartesiano y ahí los unieron con una línea. Entonces, así es como se obtuvo esta gráfica. Muy bien. De tarea les dejo entonces que hagan el ejercicio 65. A ver qué dice el ejercicio 65. Esta es una tarea adicional. Vamos a ver, esperemos un ratito. Ahí está, ejercicio 65. Acá está. Dice, se da una descripción verbal de una función. Encuentre representaciones algebraica, numérica, gráfica para la función. Entonces dice, para hablar f de x, divida la entrada entre 3 y sume 2/3 al resultado. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es dividir la entrada entre 3, o sea, x dividido entre 3 más 2/3. Así es como se resuelve esta. Entonces de tarea yo les dejo que hagamos estas, a ver qué tal les va. Muy bien, eso es todo. Mi nombre es Eliazar. Gracias por ver este video.